Bienvenidos a Personajes Geniales, un programa del Centro Ricardo Salinas Pliego y de ADN 40. En esta ocasión, acompañado de la siempre brillante Isabel Revuelta, hablaremos de Catalina de Rusia. Catalina la Grande, Gerardo, un personaje sin duda importantísimo de esa Rusia de los zares, esa Rusia de un siglo XVIII. Todavía faltaba tiempo para terminar la época de los zares y es de las más trascendentales figuras políticas de Rusia. ¿Por qué es tan importante Catalina de Rusia, Gerardo? Bueno, creo que fue la gran déspota ilustrada. Fue una mujer ávida de poder, necesitaba poder, mandar, controlar, dirigir, pero siempre tuvo un propósito. Vamos a educar al pueblo, vamos a darle herramientas intelectuales, vamos a modernizar lo que tenemos. No quiero que Rusia esté a la saga. En la misma línea que Pedro el Grande ya había intentado, ella creó escuelas, creó museos, creó academias, abrió la primera institución para educación superior de mujeres. Era una mujer tan ambiciosa como visionaria. A mí me parece seductora. A mí me parece increíble también. Hay que aclarar, no se trata de Catalina I. Catalina I fue esposa de Pedro el Grande. Ella es posterior, su reinado, bueno, su imperio empieza en 1762, tenía 33 años, y hay que decir que su esposo no tenía ninguna intención de gobernar. Era un hombre tibio, era un hombre que prefiere, le dice a la corte, yo prefiero irme con mi amante, yo no quiero gobernar, y quien encabeza el Estado es de las mujeres que de verdad ejercen el poder. A mí por eso me gusta mucho Catalina II, así le conoce como Catalina la Grande. Y hay que decir algo. Ni se llamaba Catalina, ni era rusa. Yekaterina se llama. Se llamaba Sofía y era alemana. Una de sus... O sea, era una... Cuando ella tenía 14 años, la gran zarina, tocaya tuya, Isabel, la mamá quiere de Pedro, casar a su sobrino que lo ve muy inepto y quiere una princesa que me dé herencia y que me dé sucesores. Y entonces manda a traer a esta princesita alemana, linda, encantadora, que tiene 14, 15 años, y la casa con su sobrino. Tú fuiste muy amable con él, decías, es que al tipo le interesaba estar con su amante y no le interesaba gobernar. Ojalá, fuiste una dama al tratarlo. Pedro III era un imbécil. Pedro III era un alcohólico y era un miserable. Sí, era una figura completamente impresentable. Y lo sabía la tía que también era otra mujer con muchísimo poder. Isabel. Claro, Isabel. Ella es la que dice, esto tiene que continuar. Rusia, imagínate, perdón que te interrumpa, pero me impresiona el territorio tan vasto y brutal que significaba gobernar un territorio de esa magnitud. Y lo hace todavía más grande Catalina. Pero la visión de estas dos mujeres, quitémonos de en medio a este hombre, quitémonos de en medio el estorbo, permíteme el término, que no está permitiendo este proyecto que tenemos para Rusia. Y es entonces cuando busca a esta jovencita, Yekaterina le decía el pueblo, y es una de las gobernantes más queridas, más famosas y además rodeada de libros. Desde jovencita le gustó siempre la educación. Ella pensaba que una persona debía formarse a sí misma. Leía con una avidez impresionante. Pero recordemos esto, la casa, Isabel la casa con su sobrino. Con su sobrino. Pero Pedro III es odiado por los militares rusos, porque Pedro es un hombre que juega con soldaditos. Una vez ahorcó a una rata, y dijo, miren, ahorqué a la rata, hicimos justicia. Dice, este es mi esposo, dice ahora ya se llama Catalina, ya no es Sofía, ya es Catalina, aprendió ruso muy bien, se identificó mucho con los valores, se convirtió en la iglesia ortodoxa, y de pronto ve que su marido, el próximo zar, es un imbécil, y ella sufre con eso. Y dice, ¿qué voy a hacer? Y se da cuenta que está llena de intrigas en el palacio, y ella se va a ser amante de uno de los hermanos Orlov, que fue uno de los héroes de guerra. Estaban derrotando a Federico de Prusia, algo impensable, lo estaban derrotando. Y en cuanto muere Isabel, que está feliz con la derrota de Federico de Prusia, llega Pedro III y dice, no, vamos a retroceder y déjenlo. Dejen a Federico que se vaya. Esto indignó al ejército. Oye, nos juzgamos la vida, salimos heridos, lesionados, y este imbécil nos retira. Por eso, en cuanto ven que no funcionan, los Orlov, con el consentimiento de Catalina, matan. Sí, misteriosamente aparece muerto unos meses después de que se había retirado con su amante.
Lo que se está conformando es el Estado moderno. Estamos en la conformación de esos estados modernos en la historia y Rusia no se podía quedar atrás. Catalina occidentaliza en muchos sentidos esa Rusia feudal, porque en realidad la gran mayoría del territorio era feudal, pero además era una experta en finanzas, una mujer muy intrépida, una mujer muy inteligente y con un olfato para el dinero grandísimo, porque llega a administrar el 5% del PIB mundial. Eso representaba la riqueza que logra. Y 520,000 kilómetros cuadrados es el territorio que dejará finalmente de esa Rusia. Más de 30 años en el poder, es una mujer que no se esperaba que gobernara y lo hace de una manera espectacular, con una audacia y con un olfato para manejar todos los asuntos de la corte que hacen que pueda tener un periodo, digamos, estable, un periodo de avances. ¿Qué es lo que tratará de hacer ella? Occidentalizar todavía más esa Rusia y busca algunas reformas. Reformas que, por supuesto, la nobleza rusa no estaba en ninguno de los momentos para cambiarla. Fíjate que... Y ahorita volvemos a algo que mencionaste, que es la educación de las mujeres. Es de las primeras gobernantes que habla de una educación gratuita, no nada más primaria, sino también secundaria para las mujeres. Eso es súper nuevo. Fíjate que fue una mujer, como todos los grandes gobernantes de la historia, con muchas contradicciones, porque cuando estallan los derechos humanos en Francia, ella quiere implantar los derechos humanos en Rusia y avisa, señores, se van a respetar los derechos humanos aquí. Pero bueno, esto alienta a algunos subversivos que le hacen una revuelta a un señor Pugachev y con 100,000 gentes amenazan y tiene que reprimirlos y acaba ahorcando al líder Pugachev. Entonces, son decisiones que le cuestan trabajo y que son contradictorios. Ahora, se da cuenta que tiene que aliarse y la historia le ha hecho mala prensa con los amantes. Dicen que era una ninfómana. Se le conocen solo 6 parejas y 6 parejas en distintos momentos. Digo, pudo haber tenido una aventura por ahí. Pero fue una mujer que supo aliarse y supo hacerse amante de uno y de otro en el momento estratégico. Cuando termina con Orlov, su relación con Orlov, se junta con el príncipe Potiomkin. Y Potiomkin va a ser el amor de su vida. Y juntos van a construir una gran cantidad de pueblos, de aldeas. Sí, conquistan, es cierto, van a conquistar todo lo que es alrededor. Extienden el imperio ruso. Sí, y van a acabar con el imperio otomano en esas regiones del Mar Negro, en fin. Pero siempre civilizando, siempre llevando algo nuevo, siempre occidentalizando para bien, con todas las contradicciones que eso implica. Exacto, y es un personaje que pasa también como una de las mayores mecenas, como una de las mayores promotoras del arte. Es una mujer sensible al arte, es una mujer sensible a las letras y tiene una de las colecciones de arte más maravillosas en ese castillo donde ella habitaba, en el Palacio de San Petersburgo. Está absolutamente rodeada. Hoy es el Museo del Hermitage, que es uno de los museos más maravillosos del mundo. ¿Por qué? Porque tiene esta idea, lo que tú estás diciendo es muy cierto, esas alianzas que hace, esos, amantes o estrategias de una vida cortesana, pero tenía un propósito y ese propósito siempre fue educar, sacar del rezago a Rusia, traer el arte, traer la música, traer literatura. Sí es una mujer muy importante y sí creo que pasó a la historia con la grande, porque sí busca, obviamente estamos en la antesala del cambio mundial, mucha gente le reclama que esas alianzas en Europa fue, digamos, la antesala de muchas tragedias, de muchas casas reinantes. Pero mira, lo de la grande fue un elogio que le hizo Voltaire. Voltaire dijo, con el Catalina, cual tenía correspondencia, sí, claro, y nada con más Voltaire, y nada con menos. Diderot, con un montón de intelectuales. Sí. Y Voltaire le pone el nombre de la grande. Pero fíjate que a diferencia, por ejemplo, pienso en Putin hoy. Putin quiere avanzar, matar, destruir, aplastar, quemar. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Catalina sí es cierto, avanzó, destruyó, pero siempre para civilizar. Y ponía escuelas, y ponía instituciones, y ponía academias. Lo que no hace Putin. O sea, Putin es un microbio frente a Catalina la Grande. Por supuesto. Vamos, Putin parece una figura ridícula y de vodevil, comparado con esta visión, una mujer tan visionaria, con una visión tan amplia de lo que tenía que ser. Y tuvo mala suerte con su esposo, bueno, aunque lo eliminó. Exacto. Y tuvo mala suerte con su hijo. Terrible. Dicen que cuando no podía tener un hijo con su primer marido, con Pedro III,
Isabel le impuso un amante, le dijo, mira, a mí no me importa que sea mi sobrino, ¿no? Pero ten Ay, un heredero. exacto. Yo creo que sí fue. Mucha gente dice que Pablo no fue heredero de Pedro, de Pedro III. Yo creo que sí lo fue, porque era igualmente imbécil. Pero se lo quita de las manos y eso fue un gran dolor para Catalina. Isabel le quita al hijo para educarlo ella. Es que imagínate la vida cortesana, las intrigas. Uno piensa que es algo muy sencillo. No, la vida en la corte es tremenda. Bueno, se les va la vida en ello, los matan, los asesinan, hay unas intrigas y hay unas verdaderas traiciones. Y yo creo que una de las más grandes traiciones que sufre Catalina es justamente en la vida del hijo, que no puede estar cerca de él. Pero más allá de eso, su hijo era un hombre también particularmente tonto, Pablo. Así Pues como lo porque había no estuvo sido cerca el de antecesor. ella. Sí. Lo primero que llega a hacer Pablo es decir, señores, ya basta de mujeres, ya no queremos que haya mujeres, puros hombres nada más. Se prohíbe que las mujeres puedan ser zarinas. ¡Qué locura! ¡Qué locura, claro! Y segundo, ¿cómo es posible que mi madre haya estado separada de mi padre? Manda desenterrar a su padre para enterrarlo con su madre. O sea, era un loco al que acabaron matando también. Por supuesto. El propio hijo de Pablo, que fue el zar Alejandro I, el que se enfrentó a Napoleón, acaba matando a Pablo. Claro. Y Pablo es un estorbo también y es una figura repulsiva para esa visión expansiva y civilizadora de la Rusia de entonces. Y esa Rusia que deja Catalina es una Rusia que es una potencia y es una de las naciones y de las cortes que va a gestionar esa historia, le va a dar rostro a la historia de Europa durante el siglo XIX y ya entrado, bueno, a principios del siglo XX terminará la historia de los zares, pero quien pone en el eje y en el panorama político europeo a Rusia fue sin duda Catalina la Grande, y esa es la gran contribución y eso es por lo que se recuerda en la historia, porque pone a Rusia en el escenario mundial y como una potencia importantísima para las cortes de Europa. Van a darle rostro al siglo XIX con todo lo que legó Catalina. Obviamente todas estas reformas que ella quería implementar no fue posible porque Rusia, insisto, era una nación, muchas naciones, inmenso territorio y sumergidos en un tema feudal, campesino, con mucho atraso. No por nada terminará el tema con la Revolución Rusa en 1917, justamente por esas condiciones. Bueno, la realidad ganó, pero sí es un siglo XIX marcado por lo que hizo Catalina en ese siglo XVIII. Y más allá de todo lo que le debe Rusia a Catalina, la humanidad le debe también un modelo. ¿Para qué se gobierna? ¿Para qué llegas al poder? Claro. ¿Para qué quieres mandar, dirigir, controlar? Si no es para una meta grande, si no es para un logro mayor a tu propio poder. Sí. Y Catalina lo entendió muy bien. Trascendió. Y tendría que ser modelo de todos los gobernantes modernos. Sí, fue dura, fue brutal, En muchos casos, claro. Sí, fue libertina, incluso admitamos que fue libertina. ¿Y qué? Fue una mujer que supo hacer cosas por su pueblo y con todas las contradicciones que eso implicaba, pero creo que es un modelo para los gobernantes de hoy. Sin duda, y nos quedamos con su correspondencia, nos quedamos con sus colecciones de arte, nos quedamos con todo eso que fundó en esos estados modernos que buscaba Catalina. Yo me quedo con eso, se me hace una mujer adelantadísima y de esas mujeres que, siendo reina consorte, porque muchas reinas eran reinas regentes, porque estaban como mientras podía gobernar el rey, y sin embargo siendo una reina regente, una reina consorte, logra una grandísima titularidad. Y me parece que una mujer en el poder es fantástico. Se nos está acabando el tiempo, Gerardo, se acabó. Isabel, qué gusto platicar contigo como siempre. Gracias, al contrario. Los esperamos en el siguiente capítulo de Personajes Geniales. Gracias, buenas noches.